Imagina una ciudad antigua en medio de un río caudaloso, aislada del resto del mundo, rodeada de agua por todos lados. Un lugar lleno de secretos, que ha sido testigo de épocas de conquista, tragedias, magia negra y misterios olvidados. Construida en una colina lejana por el temido Iván el Terrible, Sviajsk fue una ciudad estratégica, aislada, enigmática y llena de misterios y de leyendas sobre extraños rituales y fuerzas ocultas. Cuando el nivel del agua subió, se transformó en una isla flotante, un refugio de sombras y secretos soviéticos que muy pocos han visitado. Pero, ¿qué es lo que realmente oculta este lugar? ¿Por qué la gente habla de Sviajsk con temor y reverencia? Acompáñanos a descubrir la historia de la misteriosa ciudad flotante. La historia de Sviajsk se remonta al siglo XVI, cuando Rusia aún estaba en expansión bajo el mandato de Iván el Terrible. En 1551, en su afán de controlar la región del Volga, Iván necesitaba un puesto estratégico desde donde pudiera lanzar sus ataques para conquistar el Kanato de Kazán, ya que este era uno de los últimos bastiones tártaros en la región. Para ello, eligió una colina en la confluencia de los ríos Volga y Svijaga. Pero la construcción de Sviajsk no fue tarea sencilla. Iván ordenó que se desmantelaran partes enteras de fortificaciones de otras regiones, que luego fueron trasladadas y ensambladas como piezas de un rompecabezas en Sviajsk. Este proceso fue tan audaz y costoso que solo en 3 semanas la ciudad fortificada se alzaba imponente. Esta hazaña monumental, impensable en esa época, hizo que la fortaleza pareciera levantada por poderes sobrenaturales, y no faltaron quienes susurraban que Iván el Terrible tenía ayuda de fuerzas oscuras. Iván el Terrible es una figura envuelta en leyendas y misterio, conocido por su brutalidad, su carácter impredecible y, según muchos, una inclinación hacia lo oculto y lo sobrenatural. La fortaleza de Sviajsk, construida como una herramienta de guerra en su conquista del Volga, también se convirtió en un símbolo de su poder y, según algunas historias, en un sitio para actividades tan misteriosas como su propio nombre. Iván IV, conocido por todos como Iván el Terrible, era temido no solo por su crueldad, sino por su obsesión con el misticismo y lo oculto. Los registros históricos describen cómo recurría a adivinadores, astrólogos y monjes que practicaban artes esotéricas, buscando prever el destino de Rusia y de su propio imperio. En los documentos antiguos y en las leyendas locales de la región, se menciona que Iván tenía creencias profundamente supersticiosas y que realizaba rituales religiosos y paganos para protegerse de maldiciones y obtener la bendición de lo oscuro en sus conquistas. Se cuenta que Iván tenía un consejero secreto en Sviajsk, un hombre al que algunos llamaban el Ángel Oscuro. Este individuo, cuya identidad se desconoce, era descrito como un místico con un profundo conocimiento de la alquimia y el ocultismo. Se dice que este ángel oscuro no se separaba de Iván, lo acompañaba en todo lugar y constantemente lo asesoraba sobre cómo manipular a sus enemigos, encontrar tesoros ocultos y fortalecer su poder a través de rituales prohibidos. Algunos especulan que este consejero podría haber sido un monje caído en desgracia o incluso un espía extranjero con conocimiento de ciencias avanzadas para la época. Los registros hablan de que su rostro siempre iba oculto con su capucha oscura, y que se comportaba de una manera totalmente errática y distante con todos aquellos que se acercaban a él, a excepción de Iván. Entre los mitos más oscuros de Sviajsk están los rumores de que Iván el Terrible y su corte llevaron a cabo rituales de sangre en la fortaleza. Según estos relatos, Iván creía que la sangre derramada en tiempos de guerra y de sacrificio ritual podía fortalecer sus batallas. Este tipo de rituales oscuros eran vistos como una forma de invocar a los espíritus o energías superiores, con el fin de proteger a la ciudad y a sus tropas. Se dice que, durante la conquista del Kanato de Kazán, se realizaron actos sangrientos en Sviajsk para sellar el destino de los enemigos de Iván. Una de las características más inquietantes de Sviajsk es la red de túneles y catacumbas que se dice que existen debajo de la fortaleza. Según las leyendas, estos túneles fueron construidos para almacenar provisiones y armas, pero también como vías de escape y salas secretas para los rituales privados de Iván. Los lugareños afirman que, en esas cámaras subterráneas, Iván y sus consejeros practicaban ceremonias en las que invocaban fuerzas que él creía que le otorgarían una ventaja sobrenatural sobre sus enemigos.
Algunos historiadores locales cuentan que Iván exigía que los prisioneros capturados en sus campañas fueran llevados a Sviljazsk, donde podrían haber sido utilizados en rituales secretos. Las leyendas de prisioneros desaparecidos alimentaron la teoría de que los túneles sirvieron como cámaras de sacrificio y que las almas de estos desafortunados aún vagan por la ciudad. Según los relatos, sus gritos y lamentos pueden escucharse en las noches más frías, cuando el silencio absoluto reina en Sviljazsk. Una leyenda particularmente perturbadora habla de un supuesto grimorio que Iván poseía y que habría llevado a Sviljazsk. Según esta historia, el libro contenía conjuros para invocar demonios y controlar a sus enemigos. Se dice que Iván consultaba este libro durante la construcción de Sviljazsk y lo usaba para asegurarse de que ningún enemigo pudiera penetrar la fortaleza. El libro desapareció tras la muerte de Iván, y algunos creen que aún se encuentra oculto en algún rincón de la ciudad. Otros aseguran que el libro está custodiado por espíritus o fuerzas malignas que Iván invocó antes de morir. En algunos edificios históricos de Sviljazsk se encontraron antiguos espejos que, según la tradición local, eran utilizados durante los rituales de adivinación de la época. Los espejos eran considerados portales hacia otras dimensiones o herramientas para contactar con espíritus. Hay historias de personas que, al mirar directamente en estos espejos, vieron imágenes perturbadoras, rostros desconocidos, escenas de tortura o incluso el rostro de Iván el Terrible riendo de manera malévola. La mayoría de estos espejos fueron retirados o destruidos, pero algunos creen que aún existen escondidos en la ciudad. Durante la construcción de Sviljazsk, un ermitaño local se acercó a Iván el Terrible para advertirle de una visión apocalíptica que decía: «Tu imperio será grande, pero la sangre que derrames lo maldecirá para siempre». Iván, furioso por esta predicción, ordenó la ejecución del hombre. Sin embargo, según la leyenda, antes de morir, el ermitaño lanzó una maldición sobre Sviljazsk y su creador. Los habitantes actuales afirman que esta profecía podría ser la razón de los muchos fracasos y tragedias asociados con la ciudad. Algunos incluso aseguran que esta maldición persigue a cualquiera que intente explotar el lugar con fines turísticos o comerciales. En 1955, el gobierno soviético decidió construir el embalse de Kuibyshev, uno de los proyectos hidráulicos más ambiciosos de la época. Este embalse hizo que el nivel del agua aumentara dramáticamente, sumergiendo pueblos enteros en la región. Al subir las aguas, Sviljazsk quedó completamente rodeada, como si fuera una isla aislada en el tiempo. Solo una pequeña franja de tierra conecta a la ciudad con el continente, y durante varios años esa conexión desaparecía cada vez que el río se desbordaba. Esta inundación marcó el destino de Sviljazsk, y la convirtió en una ciudad flotante. En este nuevo aislamiento, la ciudad comenzó a ganar una reputación oscura y misteriosa. A pesar de su belleza y misterio, Sviljazsk ha sido un lugar poco visitado debido a su difícil acceso y a los cambios de infraestructura en la región. Durante la Unión Soviética, el turismo era casi inexistente y las autoridades no prestaban mucha atención a estos lugares apartados. El gobierno solo rehabilitó ciertas áreas de Sviljazsk en años recientes, en parte porque las leyendas que la rodean despertaron el interés de algunos aventureros y estudiosos, pero existen pocos negocios que funcionen en esta ciudad, y los habitantes que aún residen allí no quieren hablar sobre los misterios que envuelven a la isla por miedo a las maldiciones. Sviljazsk parece una tranquila reliquia del pasado, pero quienes han caminado por sus calles al caer la noche cuentan otra historia. Dicen que las sombras de Iván el Terrible aún acechan entre sus muros y que las aguas del Volga susurran secretos antiguos. ¿Es solo una leyenda, o realmente la ciudad está atrapada bajo una maldición que nunca se rompió? Tal vez Sviljazsk no haya dicho su última palabra. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides suscribirte al canal. Gracias y hasta pronto.